Joseph Mengele, también conocido como el Ángel de la Muerte, fue un médico nazi que trabajó en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Nacido en 1911 en Alemania, Mengele estudió medicina y antropología, desarrollando un interés en la genética, lo que más tarde justificaría su involucramiento en los espantosos experimentos que lo hicieron tristemente célebre. Mengele no solo seleccionaba quiénes vivirían y quiénes morirían, sino que realizaba experimentos atroces en prisioneros, particularmente en niños gemelos. Hoy exploraremos quién fue, qué hizo y por qué es recordado como uno de los criminales más temidos de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, implementó la llamada Solución Final, un plan para el exterminio sistemático de la población judía en Europa, así como con otros grupos perseguidos como gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores políticos. Auschwitz, ubicado en la Polonia ocupada, fue uno de los campos de exterminio más grandes y mortíferos, donde más de 11.000 millones de personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas judías. Mengele llegó a Auschwitz en 1943 como parte de su deber con las SS, y su rol principal era seleccionar a los prisioneros que llegaban en trenes. Con un simple movimiento de su dedo, decidía quién era enviado a trabajos forzados y quién moriría de inmediato en las cámaras de gas. El verdadero horror de Joseph Mengele radica en los experimentos médicos que llevó a cabo en Auschwitz. Mengele estaba obsesionado con la genética y la idea de pureza racial, por lo que se enfocaba especialmente en gemelos, enanos, personas con discapacidades y otras características que consideraba anormales. Utilizaba a los prisioneros como sujetos de prueba, sometiéndolos a tratamientos y procedimientos que en la mayoría de los casos resultaban con dolor extremo, mutilaciones y finalmente la muerte. Uno de sus experimentos más infames fue con gemelos, a quienes usaba como sujetos para comparar la resistencia de sus cuerpos. Realizaba experimentos inhumanos como inyecciones en los ojos para intentar cambiar su color, transfusiones de sangre entre gemelos, amputaciones sin anestesia y cirugías con el fin de observar la regeneración de los tejidos. En otros casos, cosía a gemelos entre sí para ver si era posible crear siameses artificiales. La gran mayoría de sus experimentos no tenían ningún valor científico y solo causaron sufrimiento y muerte. Además de sus estudios en gemelos, Mengele también experimentaba con personas con enanismos, prisioneros con discapacidades físicas y otras condiciones médicas. A menudo inyectaba sustancias químicas y bacterias en los cuerpos de los prisioneros para observar los efectos sin ninguna consideración por el bienestar humano. También estaba interesado en la esterilización, buscando maneras de esterilizar a grandes grupos de personas sin su consentimiento, utilizando radiación y productos químicos. Mengele no solo realizaba experimentos con una frialdad impresionante, sino que su rol como selector en la rampa de Auschwitz lo convirtió en una figura temida y despiadada. Los prisioneros que sobrevivieron recuerdan cómo Mengele elegía quiénes iban a la cámara de gas y quiénes serían usados para sus experimentos. Su capacidad para tomar decisiones de vida o muerte sin mostrar ninguna emoción le valió el apodo del Ángel de la Muerte. A menudo los sobrevivientes describen cómo Mengele se mostraba incluso encantador o amigable, lo que contrastaba aún más con la brutalidad de sus actos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Mengele se escapó del campo de concentración antes de la llegada de los soviéticos. Durante los años posteriores utilizó documentos falsos para evitar ser capturado y se trasladó a Sudamérica, donde vivió en la clandestinidad durante décadas.
Primero se escondió en Argentina, un país que había recibido varios criminales de guerra nazis. En la década de 1950, cuando la búsqueda de criminales nazis se intensificó, Mengele se trasladó a Paraguay y luego a Brasil, donde vivió con diferentes identidades falsas. Durante los años, organizaciones como los cazadores de nazis y el Mossad israelí intentaron capturarlos sin éxito. Mengele fue buscado por las autoridades de varias naciones, pero gracias a una red de simpatizantes nazis y su habilidad para ocultarse nunca fue encontrado. Su vida en Sudamérica fue relativamente tranquila, aunque siempre vivió bajo la paranoia de ser descubierto. Mengele murió en 1979 en Brasil tras sufrir un derrame cerebral mientras nadaba en una playa. Al principio fue enterrado bajo una identidad falsa, pero en 1885 su tumba fue exhumada y su identidad fue confirmada mediante pruebas de ADN. A pesar de los numerosos esfuerzos por llevarlo ante la justicia, Mengele nunca fue juzgado por sus crímenes, lo que dejó un sentimiento de frustración e impotencia entre las víctimas y los sobrevivientes del Holocausto.